en las elecciones en consejos comunales, en comunas, en las elecciones internas de los partidos políticos, en los gremios, en los sindicatos. Y bueno, eso desde el año, sobre todo desde 2004, eso se ha ido perfeccionando el sistema electoral. Antes, acta mata voto, muertos que votaban, registro electoral permanente no actualizado. Actualmente el registro electoral permanente está más allá del 97% de las personas que se pueden inscribir. El voto es un derecho. Antes había un hibridismo jurídico, porque antes era un derecho y era un deber, ahora es solo un derecho. Y sin embargo los niveles de participación son más altos, y es significativo expresar de que en los sistemas electorales donde el voto es un derecho y la participación esté en el orden del 80%, quiere decir que es una participación bastante alta. Eso es bueno recordarlo. Lo otro es que el sector opositor ha querido vender de que estas elecciones y anteriores también son plebiscitarias. Es decir, algo así como que vender de que o votas a favor del gobierno o votas en contra del gobierno, cuando estas son elecciones parlamentarias. Aquí se ha vendido mucho lo que hay una elección, es el 6D, pero ese 6D, esa abreviatura, corta la esencia de lo que es una elección parlamentaria. Las elecciones parlamentarias tienen rango de local, tienen rango regional y tienen cierto rango nacional. Me explico. En las elecciones parlamentarias, como son colegiadas, existen uninominalidad y existe representación proporcional. Es decir, hay elección por nombre y apellido y también por voto lista. Esas votos listas son cerradas y bloqueadas. En la representación proporcional es alrededor de 70% uninominal y 30% por voto lista. Es decir, hay 116 diputados y diputadas que van a ser listos por nombre y apellido y 51 que van a ser elegidos por voto lista. Eso significa de que, por ejemplo, en el voto uninominal va a ser conformado por 87 circunscripciones electorales. Ya eso quita ya lo de los plebiscitarios, es decir, va a haber 87 elecciones por circunscripciones electorales, va a haber 24 para voto lista, o sea, sería una especie de circunscripciones estadales, porque es la votación de un estado. Y hay 3 que son por el voto indígena, y el voto indígena está ubicado por zona, una zona occidental que sería Zulia, Trujillo y Mérida, una zona sur que es Apure y Amazonas, y una zona oriental que sería Bolívar, Anzoátegui, Monaga, Sucre y del Tamacuro. Entonces, con esto quiero decirle de que no es una elección nacional, lo único que es elección nacional en el sentido de que se va a elegir es un poder nacional, el poder nacional legislativo, y es una asamblea nacional. Pero, mira, han buscado la manera de venderlo aprovechando lo que han dicho los compañeros anteriormente, bueno, la molestia, disgusto, porque las elecciones, hay un grado entre la emocionalidad y la racionalidad, la emocionalidad colectiva y la racionalidad política. Se dice que las elecciones, mientras más se acercan a presidenciales, el tinte emocional aumenta, y en la medida en que se reducen los niveles, hasta niveles locales, aumenta la racionalidad política. Bueno, aquí se ha buscado vender de que una emocionalidad, por ejemplo, en la oposición, ha buscado vender la emocionalidad, pero negativa. ¿Qué emocionalidad negativa la llamo yo de esa manera? Bueno, rabia, disgusto, odio, molestia, antichavismo, arrasar, acabar con todo, acabar con misiones, acabar con todo lo que se ha hecho. Y en el caso del chavismo existe una emocionalidad positiva que, bueno, el legado de Chávez, sabemos que Chávez dejó, el chavismo es una cultura política que es real, que cuando se habla de las tendencias, siempre hay que aclarar, hasta ahora, el voto duro chavista, cuantitativamente es superior al voto duro antichavista. Entonces, cuando hablamos de las tendencias y las probabilidades, se quiere decir que si hay una votación masiva, la más probable es que si el voto chavista duro sale masivamente a votar, es más probable que gane el chavismo y no el antichavismo. Lo que si no es menos cierto, y no se puede negar, de que esta es una
de las oportunidades más brillantes, por llamarlo así, entre comillas, que tiene la oposición de obtener un triunfo, en función del descontento, en función de las molestias, por todo lo que ha ocurrido, la escasez, las colas, guerra económica, especulación, machaqueo, la guerra mediática, la guerra psicológica, todo eso influye allí. Pero no debemos olvidar de que son 114 elecciones. Entonces, al ver 114 elecciones, cada uno tiene una particularidad, una especificidad, y los candidatos del chavismo, tenemos que recordar de que formaron parte de una elección interna, o sea que hubo una consulta popular, hubo un pateo de la calle, y en cambio en el antichavismo las consultas populares fueron muy pocas, los que fueron a elecciones internas fueron muy pocos. Entonces, observo de que por un lado el antichavismo se ha ido llenando de mucho triunfalismo, porque algunas encuestas hablan de que tienen altas posibilidades de ganar, pero hay que hacerse algunas preguntas. Una, la intención del voto no significa por quién vas a votar. La sensación de ganador, que es lo que han vendido mucho en las últimas elecciones, o sea, ¿quién cree usted que va a ganar? Eso no significa exactamente que ese es el que va a ganar, porque hay unas preguntas clave. Otra pregunta clave es, cuando le preguntan a las personas, ¿por quién usted votaría? ¿Por quién no votaría nunca? Cuando se responde esa pregunta, eso genera un piso al sector por la cual la persona no votaría. O sea, habría un piso y un techo que lo va a determinar sobre los niveles de rechazo o no. Y es cierto lo que habló el compañero acá con respecto a un llamado centro, pues esos centros que llaman voto light, ni, independientes, aquellos que no se amarran a una idea radical, porque el que es de derecha, toda la vida va a votar por el antichavismo, y el que es de izquierda, revolucionario, marxista, radical, todo eso, va a votar siempre por el chavismo. Pero hay un sector allí que se mueve, que es difícil de detectar, porque una cosa es la sensación de ganar y otra cosa es el triunfo exactamente el día de las elecciones. Es decir, que es cierto, gran parte del conglomerado electoral ya la decisión la ha tomado, es cierto, pero hay un sector significativo que tiene cierto peso, y que no nos olvidemos de que estas elecciones son un derecho, y que además de eso hay un referente en cuestión de las encuestas que me llama poderosamente la atención, que ustedes deben de recordar de que el 7 de octubre del 2012 hubo unas elecciones presidenciales, y el CNE nunca, o sea, hasta ahora en las últimas elecciones no ha permitido la publicación de encuestas solo hasta 8 días antes de las elecciones. O sea, los pongo en contexto. En el mes de septiembre de 2012, yo recuerdo cualquier cantidad de encuestas que salieron donde dan de ganador a Capriles Radosky. Y la dan ganador, pero hasta por paliza abrumadora contra Chávez, 15%, 20%. Eso yo las vi. O sea, eso no lo estoy inventando yo en este momento. Y fueron alrededor de 7 que se equivocaron, pero de manera abismal, porque una cosa son los márgenes de errores de entre 3 y 5%, y otra cosa es dudar de ganador al que perdió por error de 20%. Entonces, ojo avisor con esas encuestas que son pagadas, que aparecen a última hora, muchas le llaman encuestas de maletín, que más que son sondeadores de opinión que toman fotografía de un momento determinado, se convierten en propaganda política, para tratar de incidir e influir en el electorado, en su subconsciente, observen, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Ya fulano ganó, ya tal sector ganó, pero se gana el día de las elecciones. Entonces, yo más bien yo diría al CNE que debería de revisar, se terminó. Bueno, entonces, para cerrar, hay que estar muy ojo avisor entre tendencia, intención, y lo que en realidad van a votar. Muchas gracias por su